Bueno, ya estamos de regreso, queridos amigos. Y bueno, Juan, estamos preparados para hacer la reflexión del Evangelio de este próximo domingo. Es un evangelio muy bonito, ¿no? Continuidad del que leímos y que fue un tema muy bonito que hiciste la vez pasada. Este tema, bueno, hay muchos temas en una historia, ¿no? Hay muchas cosas que Dios nos revela a través de esta forma como Jesús presentaba una historia. Esta podía ser una parábola, pero es la historia del rico glotón y Lázaro, y cómo se va dando esta historia donde nos hace ver varios aspectos importantes de la vida. Uno de ellos es, a veces pensamos que la salud, el que tiene trabajo, el que tiene hogar, el que tiene una casa, el que tiene cosas materiales, pareciera que a veces se confía uno que siempre va a tener eso. Y llegan momentos donde algo de eso ya no lo tenemos. Y Jesús aquí presenta el caso de un hombre que mientras tenía todo parecía que pues caminaba sobre el agua, como se dice, y un día se encontró que se le había acabado todo. En este caso era la muerte. Se enfrentó con la muerte y bueno, de ahí nos platica Jesús qué sucedió después de la muerte, porque a veces estamos enfocados solamente en las cosas negativas, terrenales y las cosas de hoy. No vemos más allá. Pensamos muchas veces que inclusive no queremos pensar en la muerte porque creemos que no vamos a morir, ¿no? Pero esta es una realidad y Jesús nos hace ver esa otra realidad. Pero eso, como tú decías, esta porción de la palabra de Dios nos dice muchas cosas. Alguna de las enseñanzas o prédicas que el Señor me permitió, me acuerdo que le dije, hermanos, nos vamos a morir. Y me dice una señora, ay, no nos desees la muerte. Le dije, no te la estoy deseando, es una realidad. Sí. ¿Verdad? Como tú dices, a veces no queremos pensar en eso. Pero vamos a reflexionar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del versículo 19 y 31. Dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamarle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió, Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quisieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó, entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar del tormento. Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió, no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convertirán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Noel, aquí vemos que se hace una bonita oración. Un hombre hace una oración, pero muy tarde. Hizo la oración desde el infierno. Tuvo la oportunidad de orar aquí en la tierra,
Pero fíjate que va a reconocer la necesidad después cuando ya es más tarde. Y mira la oración que hace, yo le llamo la oración desde el infierno. ¿Se puede rezar desde el infierno? ¿Se puede orar? Pues sí, aquí el Señor nos puso esta parábola, este ejemplo, para que vea que después de esta vida continúa otra vida. Y Él, primero que hace es reconocer la necesidad de su hermano Lázaro. Cuando estaba en la tierra fue indiferente, y el Papa nos pide ahora precisamente que no nos hagamos indiferentes ante el dolor, Claro. ante la situación que pasa. Y tú mencionabas al comenzar también algo que debemos recalcar para que tú ahora continúes con la enseñanza que nos quieres compartir, que tenemos que recalcar que se nos puede volver común. Sí. O sea, ya, ni modo, mataron otros 10, bueno, 40 por ahí, Sí. una bomba ya, bueno. Nos podemos habituar, y los cristianos no podemos hacer eso. Tenemos la luz. Por eso vamos a pedirte ahora, Noel, que nos guíes en esta enseñanza que nos quieres compartir. Pues como tú, retomando algunas de las cosas que mencionabas, Juan, en medio de estas noticias de muertes, de atentados terroristas, un tiempo donde se está gastando más dinero que ningún otro tiempo en la seguridad. En las tiendas hay gente en seguridad, tenemos más cámaras que nunca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Simplemente estamos dándonos cuenta que la ausencia de la paz provoca todas estas cosas. Entonces, cuando no hay paz, hay guerra dentro de una persona. Entonces, cuando hay guerra, provoca daño a otras personas. Eso es lo que es una guerra. Jesús tiene la respuesta para nosotros, y aquí Jesús presenta el caso de estos dos hombres. Tenían varias cosas en común, los dos eran seres humanos. La diferencia era que uno era muy pobre y el otro era rico. Y aquí, queridos amigos, podemos ver la diferencia que hay y sigue habiendo en muchos de nuestros países, una gran diferencia. La mayoría, en unos casos, son los pobres, los de clase media y los de la clase alta. Y en muchos lugares pues vemos esa gran diferencia. Ahora, no es el problema que una persona tenga dinero, tenga un buen estado económico. De hecho, hay personas que son muy generosas estando en una posición muy, muy importante económicamente. Y quiero decir, hay gente muy pobre, pero que no se acerca a Dios. Entonces, a veces te pones a pensar que no es necesariamente la pobreza o la riqueza que le permite a uno o estar cerca de Dios o lejos de Dios. Pero en este caso, estos dos hombres estaban en dos extremos en la parte material. Uno estaba enfermo, tenía llagas, que hasta los perros venían y lamían las llagas. O sea, describe Jesús un hombre en miseria. Y describe a otro con todos los lujos, porque dice que vestía con púrpura, quiere decir que de lo mejor. Entonces los dos vivían, pero uno sufría y el otro gozaba en ese momento. Pero otra cosa en común que se da aquí es de que Jesús presenta que los dos van a tener que pasar por esta etapa, y es la muerte. Y después de esta etapa hay dos lugares que nos presenta aquí, específicamente en donde finalmente la iglesia nos enseña que hay dos lugares donde finalmente terminaremos, en el cielo o el infierno. Creemos en el purgatorio, pero ese es intermedio. Bendito sea Dios por los que están en el purgatorio, porque la buena noticia es de que sus almas están siendo purificadas, pero eventualmente van a estar con el Señor, están en el cielo. Pero aquí Jesús presenta estos dos lugares que a veces no queremos o creer o saber que existen. Unos dicen, no, yo creo que no hay cielo. Otros dicen, infierno no existe. Bueno, Jesús aquí nos presenta en esta historia que este hombre, como Lázaro, este hombre rico y este hombre que sufría, que ahí estaba a la orilla esperando que le dieran alguna migaja que cayera de la mesa, los dos mueren y uno se va al cielo. Al seno de Abraham significa que se fue al cielo. Y el otro se fue al abismo, que es la oscuridad, que representa el lugar de tormento. Creo que aquí hay que hacer una pausa
otra vez pareciera que cuando estamos bien, pensamos que siempre vamos a estar bien. Alguien que camina, a veces no nos damos cuenta que el gran privilegio que tenemos de mover los pies, o el de mover una mano, de mover un dedo. Mi hija Kairín recientemente le hicieron una cirugía por algo que tenía aquí en la mano. Por este. ¿Eh? No, no era ese, era otra cosa que tenía aquí. Le hicieron una pequeña cirugía y lleva varias semanas y uno de los dedos le ha sido difícil moverlo. Estoy seguro que ella, como cualquiera de nosotros, ha descubierto el valor que tiene un dedo y el movimiento de un dedo. Sí. Pero solamente hasta que no pasas por eso te das cuenta. Nosotros, si podemos ver, no nos damos cuenta, no nos daremos cuenta el valor que tiene el poder ver hasta que no perdemos la vista o en algún día no podemos ver. Y lo mismo en cualquier parte del cuerpo, asumimos como que así va a ser siempre y no nos damos cuenta que todo es temporal. La misma vida es temporal. Lo que hay que hacer es aprovechar el tiempo, uno, agradeciendo a Dios que lo que tenemos es un regalo de Dios, la vida es un regalo de Dios. Pero no solamente ser agradecidos con el Señor y valorar que nos da la vida, pero ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Estamos atentos a la necesidad del otro. Por lo que se ve aquí, este hombre rico miraba al pobre a la orilla y lo pasaba por alto. Esa es la indiferencia que hay en nuestro mundo. Vemos la gente que sufre, que vive injusticias y a veces los que no estamos pasando por eso pasamos de largo. No nos detenemos para poder asimilar por lo menos. Mire lo que digo, antes inclusive no, puede ser que no hagamos nada, pero solamente el hecho de detenernos y asimilar. ¿Asimilar qué es? Decir, ¿y qué tal si yo fuera el que está ahí enfermo? ¿Y qué tal si yo fuera el que perdía a ese ser querido de esa manera? Con la compasión. Tener compasión, decir, qué triste ha de ser. Ya simplemente ese hecho, pues significa algo, pero a veces ni eso. O sea, pues el que está sufriendo, pues que sufra. Aquí vemos que este hombre, prácticamente por lo que presenta Jesús, no le importaba al que estaba ahí con llagas. Porque si le hubiera interesado, le hubiera dicho a alguien, ¿saben qué? Lleven al médico a Lázaro. Yo voy a pagar para que lo atiendan. Miren, no hay que darle migajas, hay que darle comida. Este hombre merece, tiene dignidad. Lo que hacía Madre Teresa de Calcuta, que iba a los basureros, sacaba a toda esta gente que ya la sociedad había desechado. Hoy hay mucha gente como Lázaro. Hay discriminación en muchos aspectos por el color de la piel. Ahora con toda esta situación donde nos vemos de la orientación sexual, que los matrimonios del mismo sexo. Hay muchas cosas que estamos seguros que tenemos nosotros ciertos principios, pero nunca tenemos el derecho de hacer sentir que una persona no vale, porque eso va en contra del mensaje de Jesús. Cada hombre y cada mujer, Dios los creó a su imagen y semejanza. Que quieran vivir un estilo de vida, cada quien tendrá que dar respuesta de eso, pero nunca nos debe dar a nosotros la pauta de hacer sentir una persona que es menos que otra persona. Así a veces nos pasa. ¿Quiénes son los Lázaros de nuestros días? La gente que no tiene voz. ¿Quiénes son los Lázaros? Las personas que se han quedado solas y sus familiares se han olvidado de ellos. Ya no se preocupan. Hay muchos hijos e hijas que se les ha olvidado llamarle a sus padres, que todavía están con vida. Pero como decía Juan hace un momento, cuando muere ese ser querido, recapacitamos, pero ya es un poco tarde. ¿Cuántos de nosotros que ya no tenemos a nuestros padres desearíamos tenerlos cuando menos un día para ir a comer, para salir? Y cuando estaban con nosotros, pues quizás cuando teníamos por ahí unos minutos les llamábamos. Hoy que ya no están, quisiéramos tener una semana con ellos. Aquí vemos el caso que nos presenta Jesús. Cuando uno muere, se acabó
se acabó el término de vida aquí, pero no termina todo, porque Jesucristo murió, fue crucificado ante los testigos, cientos de testigos, para que no quede duda, que Dios tiene poder sobre la muerte. Murió ante la vista de todo ese pueblo y al tercer día resucitó, mostrándole al mundo que la muerte no era el fin del ser humano. Y al tercer día resucitó, y no lo vieron solamente unas 2, 3 personas. Estuvo 40 días todavía vivo, acompañado de sus discípulos, de aquellos creyentes que habían puesto su confianza en Él. Pues este mismo Jesús que nos presenta aquí nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí aunque muera vivirá. Este es lo maravilloso de la vida cristiana. Aunque hoy estemos sufriendo como Lázaro, tenemos la esperanza de que un día vamos a recibir esa plenitud que Dios tiene preparada para todos los que creen en Él. Lázaro, sin duda alguna, se fue al seno de Abraham no porque era pobre, ni porque estaba enfermo, sino porque había puesto su confianza en el Señor, a pesar de estar en esa condición. Hoy mucha gente está enferma, y el otro día, quizás me esté escuchando una persona de Colombia, me decía: Noel, dice, yo creo que ya Dios no me escucha, porque estoy en una situación económica que ya no sé, me estoy volviendo loco, que ya no sé, o loca. Y mi respuesta fue: mire, usted está preocupada porque su economía no está bien, pero hay personas que ahorita están preocupadas porque no pueden caminar o no pueden ver, o están en un hospital y no les dan mucha esperanza los doctores. Por lo tanto, yo creo que usted está en una mejor posición, y aún hay personas que les han dicho que tienen ciertas semanas de vida y están confiando en el Señor y están creyendo que Dios está con ellos. Y usted no tiene ese tipo de enfermedad, por lo que me dice, pero siente que Dios ya no le escucha y que ya la abandonó. ¿Cómo puede ser eso? A veces así es. Hay personas que están sufriendo y cuestionan: ¿por qué a mí me pasa todo eso? Decía alguien: ¿y por qué a ti no? O sea, a veces cuando uno dice eso lo aprendí de una persona que un día estaba diciendo, dice: ¿pero por qué a mí me tuvo que pasar? Y alguien le dijo: ¿y por qué a ti no? O sea, que eres un ser humano diferente a los demás. A todos nos pueden suceder accidentes, enfermedades, a todos nos puede ocurrir algo, una crisis. Pero cuando nos pasa, ¿por qué entonces culpamos a Dios? O unos culpan a Dios, dicen: ¿por qué me viene todo esto? ¿Es que Dios me está mandando un castigo? Otros dicen: Dios ya no me escucha, Dios ya no está conmigo. Pero aquí vemos el caso de Lázaro. Era una persona que sufría pero confiaba en el Señor, por eso se fue al seno de Abraham y recibió esa la esperanza del creyente. Que aunque hoy esté sufriendo, tengo la confianza de que Dios me ha prometido estar conmigo hasta el fin de mis días y un día estar con Él. O sea, en los dos lados, sufra o esté bien, Dios me promete vida eterna. Y bueno, cuando ya se da esto, fíjese lo que pasa. El rico recapacitó demasiado tarde. Cuando está ahí sufriendo, mira a Abraham, ahora se cambiaron las cosas. El pobre miraba cuando pasaba el rico y deseaba: oye, pues ojalá y tuvieras compasión de mí, me dieras un poquito de comida. Ahora el que está sufriendo es este hombre que tenía todo, y mira a Lázaro y le dice a Abraham, el padre de los judíos, el padre del patriarca. Entonces dice, mira a Abraham y le dice: deja que Lázaro venga y que moje con poquita agua mi lengua, o sea, en el lugar que estoy sufriendo. Y entonces Abraham le dice: bueno, dice, hay una gran diferencia, los de acá no pueden bajar para abajo, ni los de abajo pueden ya subir. Está diciendo el Señor: mientras tengas vida, haz todas las cosas que Dios te pide, vive en amor, porque Dios te va a recompensar con la vida eterna. Pero hazlo hoy, porque si mañana te sorprende la muerte, no te vaya a pasar lo que a este decir: hubiese
sido diferente. O desde ahí, desde el momento del lugar de tormento, digas, hubiese hecho caso. Le hubiese hecho caso a mi madre que me decía tanto, debes de cambiar, debes de ir a la iglesia. Debería de haberle hecho caso cuando fui a ese retiro, a ese evento, a ese congreso, o cuando fui a misa y escuché esa homilía de ese sacerdote. Pero no, pensé que iba a estar así para siempre. Iba a tener vida para siempre. Pues sí, las cosas a veces las queremos cambiar al último. Que no, Dios no permita. Él ya estando sufriendo, mirando a Lázaro, miró como diciendo, hubiese yo mejor sido Lázaro que lo que fui, porque mira dónde está Lázaro. Después él hace una petición y le dice, tengo otros hermanos que están igual que yo y yo no quiero que vengan aquí. Desde el infierno tiene compasión de aquellos que estaban como él y quiere que les manden un mensaje para que no lleguen a ese lugar, como diciendo, si a mí ya me tocó, que no vengan los demás, es que no saben lo que es esto. Por ignorancia, ¿por qué no quiero que vengan aquí? Y entonces, ¿qué le dice a Abraham? Le dice, mira, ahí está Moisés, ahí están las palabras, los que están hablando de Dios ahí están. Entonces él todavía dice, no les van a creer, solamente que miren un milagro, que resucite un muerto, entonces ellos se van a convencer. Hay personas que dicen eso mismo. Yo creería en Dios que me muestren un milagro, o que yo sienta algo, que tenga una visión. Y aquí el mensaje de Dios es, no se les va a cumplir el deseo. Si no creen en los que ya les están hablando de Dios y esperan algo, un milagro, algo así visible, no lo van a obtener. Mis queridos amigos, es tiempo de reflexionar, es tiempo de escuchar y llevarnos la palabra de Dios al corazón y ponerla en acción, porque la vida es corta y tampoco no vamos a vivirla amargados pensando, ay, pues nos vamos a morir. No, hay que vivir cada día como si fuera el último día. Hay que hacer una balanza, poner todo en una balanza. Sí, me falta esto, me falta lo otro, no me siento bien de esto, pero tengo muchas cosas de qué agradecerle a Dios. El otro día escuchaba unas palabras del padre Flecha, donde decía, él dice, hablaba de la oración, dice, la oración no es para pedir nomás. La oración es porque tengo que agradecer. No es para pedir, para decir, no, la oración es porque doy gracias que tengo vida, porque existo, porque tú me has bendecido, me has dado bendiciones con mi familia, con esto, con lo otro, con trabajo, puedo moverme. Es para eso, no solamente es para dame Señor, ayúdame. Entonces hay que ser agradecidos y saber que Dios nos ama y que estamos viviendo el año del Jubileo de la Misericordia mientras estamos compartiendo, y porque este programa puede ser retransmitido en otro año, pero la misericordia de Dios es para siempre. Tenemos un Padre que nos ama, que se preocupa por nosotros y que está continuamente haciéndonos un llamado, porque no quiere que usted se pierda ni que yo me pierda, que no nos pase lo que a este hombre. Usted puede ser que no sea rico como este hombre, puede ser que sea una persona muy pobre, muy humilde, pero también tiene el mismo riesgo de llegar a ese lugar de tormento si no abrimos nuestro corazón a Dios. Porque repito, la pobreza o la riqueza no son significado que podemos entrar al cielo o nos vamos a ir al infierno por ser ricos. Radica todo en el corazón. El corazón debe de estar abierto para la gracia de Dios que nos ofrece día a día, y que miremos más allá de nuestros problemas, veamos la necesidad de nuestros otros hermanos y sentir el dolor, ser solidarios con aquel que sufre, ver más allá de lo que me hace falta a mí. Si hoy me falta a mí y quizás no tengo para pagar la renta, bendito sea Dios, porque estoy preocupado por pagar la renta, pero hay personas que viven en la calle y no tienen dónde recostarse. Entonces, darle gracias a Dios, a pesar de que tengamos limitaciones. Queridos amigos, vamos a ir en un momentito más a estar delante de Jesús en el sacramento del altar y vamos
ahí a darle gracias. Y también vamos a pedirle por nuestras intenciones. No se vaya, quédese con nosotros.